Muy buenas, bienvenidos todos, Dios les bendiga. Bienvenidos a esta jornada de oración y reflexión propuesta por la Iglesia para este momento que estamos viviendo en el país. Yo quisiera presentar tres claves espirituales para afrontar el momento histórico que estamos viviendo. La primera clave es la segunda ingenuidad. La segunda clave es la distinción entre situación y realidad. Y la tercera, la diferencia entre observación y contemplación. Voy a explicar cada una de ellas para que nos sirvan como lentes para reflexionar ante el momento que estamos viviendo desde nuestra fe. En primer lugar, la segunda ingenuidad. ¿De qué hablamos cuando hablamos de la segunda ingenuidad? Bueno, a lo largo de nuestra existencia, la primera ingenuidad va siendo contrastada por la experiencia de la vida. La primera ingenuidad es esa inocencia primera que todo ser humano tiene y que en los momentos de la infancia y especialmente también de la juventud se expresa como en grandes sueños. Pero en el contraste con la vida experimentamos los límites de nuestros sueños y vienen los fracasos, los duelos y las frustraciones a todos los niveles. Y en esos momentos pues tomamos conciencia de nuestros límites, de que no somos todopoderosos y que nuestros sueños tienen límites y están contrastados por la situación y las circunstancias que vivimos. Los sueños juveniles, por ejemplo, implosionan y quedamos desnudos ante nosotros mismos. Y entonces, en esos momentos se nos presentan varios caminos, varias posibilidades. La primera, que es la resignación. Mucha gente, ante el contraste de la realidad, de la dureza de la realidad, llegan a la resignación. Otros al cinismo y otros a lo que voy a llamar aquí la segunda ingenuidad. Resignarse es destruir los sueños, desistir de los sueños, perdón, y acomodarse a la situación para sobrevivir. Entonces, mucha gente ante esa contrastación de la dureza de la realidad, cuando se quiebran los sueños primeros, pues se resignan. ¿Y qué significa eso? Bueno, que se acomodan a la situación para sobrevivir. Y algunos incluso hacen una lectura de fe y dicen, bueno, Dios lo quiso así. O se refugian en falsas espiritualidades que te ofrecen una falsa paz individual, una especie de escape de la situación que vives. O también, expresada muchas veces en esa manera descomprometida de que yo no me meto con nadie para que nadie se meta conmigo. Todos esos son signos de resignación. La otra posibilidad que sucede también cuando nuestros sueños y proyectos son contrastados por la realidad, viene también para muchos el cinismo. Es decir, ante la frustración y el fracaso, y al ver que al parecer en este mundo a los malos le va bien y a los buenos no le va tan bien, entonces no solo se resigna, sino que surge también como una especie de cinismo. Y el cinismo no es otra cosa que decir, bueno, me alío al mal y le saco provecho a esta situación. O sea, en esta situación que estamos viviendo como país, está surgiendo mucho cinismo también, así como hay resignación, está surgiendo mucho cinismo. Y el cinismo es definitivo decir, bueno, vamos a pescar el río revuelto, ¿cómo le saco provecho a esta situación? Lamentablemente, pues eso también pasa. Pero lo propio de un hombre, una mujer de fe, es lo que yo llamo la segunda ingenuidad, que es
que ante el proceso de fracasos, de frustración y de duelo, desde la fe se abren nuestros límites hacia el espíritu. Entonces, tenemos una mirada sabia ante la situación. Entonces hacemos del fracaso o la frustración o toda esa situación dura, pues una sabiduría para vivir. Y en ese sentido, pues ya surge una nueva ingenuidad, pero no es esa ingenuidad primera que era como ilusoria, muy... No, ahora va a ser una ingenuidad que nace acrisolada por el contraste ante la circunstancia. Por tanto, no es resignación, sino es conciencia de nuestros límites y apertura al espíritu. Poco lo que dice San Pablo, ¿no? Nace esa convicción de vencer el mal a fuerza de bien y esa convicción de que el bien nos hace bien. Entonces nos encontramos ante nuestros límites, pero nuestros límites se abren y entramos en un proceso de profundidad hacia nosotros mismos y también de toma de conciencia de que solo no podemos, que necesitamos del otro. Entonces surge una conciencia de alteridad. Entonces, la segunda ingenuidad es justamente esa sabiduría de conocer nuestros límites y poner nuestra vida en manos de Dios y también en manos de los demás, de los otros, porque solo no podemos. Y muy especialmente, pues, también esa singular ingenuidad nos lleva a hacernos prójimos, a hacernos solidarios, y muy especialmente con los más pobres y sufridos. Como decía San Ignacio, ser amigo de los pobres es ser amigo del Rey Eternal. Y abriéndonos a ese Rey Eternal a través del otro, del más pobre, nos abrimos también a Dios. Entonces, por eso también en estos contextos, pues, surge mucha solidaridad y mucha gente dispuesta a vencer el mal a fuerza de bien. Eso significa que hay un talante de segunda ingenuidad. Bueno, ahora brevemente quiero mostrar a través de algunos textos bíblicos estas claves de las que le había presentado, ¿no? Para mí un texto interesante, emblemático, es el libro de Jonás, con la experiencia que vive Jonás ante Nínive, ¿no? Jonás Dios lo llama a una misión de ir a ese gran desafío que es convertir al pueblo de Nínive. Y Jonás, que conoce la situación de Nínive, pues se asusta y huye, hasta que por fin, pues Dios lo pone allí nuevamente y Jonás predica la palabra de Dios y lo que aflora no es la situación del pueblo, sino lo que va a aflorar va a ser la realidad. O sea, Dios había ido trabajando y disponiendo al pueblo de Nínive para recibir la palabra de Dios, y la predicación de Jonás es fecunda
y el pueblo se convierte, desde los animales hasta el rey, todo el pueblo se convierte y Dios, pues con su misericordia, perdona al pueblo de Nínive y se salva. Entonces fíjense bien, si Jonás, si nos hubiésemos quedado solo con que la situación de Nínive era tan de perdición que no había posibilidades de superación y de conversión, pues Dios no tenía nada que hacer. Si hubiésemos seguido el paradigma de Jonás. Sin embargo, cuando Jonás obedece a Dios y se encuentra con el pueblo de Nínive y predica en Nínive, pues lo que aflora es la realidad, la hondura del pueblo, la consistencia interna de ese pueblo de Nínive, que siendo pecador, pues estaba a la espera de esa salvación. Entonces, eso es muy hermoso y es como muy interesante para ver lo que les decía de la diferencia entre situación y realidad y cómo desde la contemplación se puede captar, pues, lo que Dios en el misterio de los corazones va haciendo en cada persona y en cada pueblo. Entonces, creo que nosotros hoy en Venezuela, como Nínive, pues tenemos una situación que si por donde la veamos pareciera que no tiene salida. Sin embargo, si contemplamos la realidad, vamos a ser testigos de los milagros que Dios está haciendo hoy en Venezuela. Y esa actitud contemplativa es la que tenemos que cultivar, y para eso la oración. Que este día sea especialmente un día para alimentar nuestra esperanza, para tener una mirada desde la perspectiva de Dios sobre nuestro país y sobre nosotros. Dios sigue obrando milagros en nosotros. La situación que vivimos es dramática, es inhumana, pero no agota la realidad. La realidad es mucho más amplia, más grande, y Dios sigue actuando en medio de nosotros. Otro texto que quisiera es el de Mateo 14, del 24 al 33, que es esa escena de Jesús, cuando Jesús manda a los discípulos a ir a la otra orilla del lago, y es de noche, el viento está encrispado, Jesús no va en la barca, Jesús se ha quedado en la montaña orando a solas con el Padre, y comienza una gran tormenta, y la barca se va a hundir, pareciera que se va a hundir, y los discípulos comienzan a tener miedo, y las olas en contra, y los vientos. Bueno, esa es la situación. Nosotros en Venezuela vamos en una barca, con olas en contra, con vientos en contra. Es de noche, estamos en la travesía de una noche. A veces experimentamos como si Jesús no está en la barca y sentimos miedo, nos sentimos desamparados. Pero Jesús está orando con el Padre y nos lleva en su corazón. Y Jesús baja y se pone en camino sobre las aguas. Y aquí es bien interesante. Los discípulos creen que es un fantasma, no ven a Jesús, porque el miedo ante la situación le reduce la mirada y no logran descubrir el paso de Jesús. Y gritan, es un fantasma, y se van a hundir más. Y Jesús le dice, ánimo, no tengan miedo, soy yo. En medio de esta situación, Jesús, con su palabra, que es fuente de vida, que es fuente de luz, fuente de esperanza, se comunica para abrir la situación, mostrar la hondura de la realidad y mostrarse Él diciendo, ánimo, no tengan miedo, soy yo. Pedro, que siempre aparece tan atrevido en los evangelios con Jesús,
son imágenes muy tiernas, un Pedro lanzado, pero le dice, Señor, si eres tú, haz que yo vaya caminando sobre las aguas hacia ti. Y Jesús le dice, ven. Y Pedro comienza a caminar. Y aquí es algo bien interesante. Mientras Pedro tiene la mirada puesta en Jesús, en la fuente de la vida, en la realidad más honda, Pedro atraviesa la noche, camina sobre las aguas y no se hunde, porque está en la realidad. Pero en el momento que desvía la mirada y la pone en la tormenta, se distrae, siente miedo y se hunde. Pero cuando está hundiéndose, con el agua al cuello, grita, sálvame, Señor. Y el Señor toma su mano y lo salva. Y tocan la orilla. Porque cuando Jesús nos saca de nuestros fosos y sentimos su mirada, sus brazos, su rescate, pues nuestra barca llega a buen puerto, llega a la orilla. Estamos en Venezuela, estamos invitados a vivir la segunda ingenuidad, que es reconocer nuestros límites, abrir nuestros límites a Dios y a los demás, vivir la reciprocidad de dones como hermanos, vinculados al Señor. El Papa en la Fratelli Tutti ha hecho insistencia en la vinculación a los demás, la vinculación a Dios. Eso es fraternidad. Y en medio de este contexto, pues, esa segunda ingenuidad que nos vincula y nos pone en la realidad y nos hace contemplativos para poder conectarnos con la fuente de la vida, con ese gemido de la creación del que nos habla Pablo, ese gemido de parto que la creación toda gime esperando que reluzca nuestra condición de hijos y hermanos. Que esta jornada de oración sea para alimentar nuestros vínculos, para transformar nuestra mirada sobre Venezuela y para crecer en esperanza. En la esperanza que celebramos en nuestras Eucaristías, que celebramos en nuestro bautismo, que somos hijos y hermanos. Amén.
Padre nuestro, tú que estás en la tierra y en el cielo. Padre nuestro, tú que vas invitando a tu reino. Hágase tu voluntad en el mundo que habitamos. Santifica hoy tu nombre, el nombre que alabamos. Danos a todos el pan, danos a todos trabajo, que nos haga en verdad, Señor, más humanos. Padre nuestro, tú que estás más humanos en la tierra y en el cielo. Más humanos, no nos niegues el pan, más humanos, y el perdón que ofrecemos, más humanos, líbranos de todo mal. Sin fuerzas caemos, más humanos, lejos de tu abrazo. Danos a todos el pan, danos a todos trabajo, que nos haga en verdad, Señor, más hermanos. Padre nuestro que estás en el cielo, más hermanos, santificado sea tu nombre. Más hermanos, venga a nosotros tu reino. Más hermanos, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Más hermanos, danos hoy nuestro pan de cada día. Más hermanos, perdona nuestras ofensas como también perdonamos a los que nos ofenden. Más hermanos, no nos dejes caer en la tentación. Más hermanos, y líbranos del mal.